Utilizar un paraíso fiscal es irrelevante según el Gobierno, al menos en el caso de Plus Ultra, investigado por parte de la justicia por posible prevaricación en el marco de ese rescate concedido de más de 50 millones de euros a la aerolínea. La Abogacía del Estado, en línea con la Fiscalía, ha pedido que se archive la causa a pesar de las irregularidades detectadas en el peritaje. También hablamos de la mochila austriaca, porque el Gobierno abre la puerta a implantar este modelo que es, por una parte, tan defendido por parte del Partido Popular, pero también tan criticado por parte del socio de coalición, de Unidas Podemos. Hablamos de TV3 con un presupuesto cada año más disparado, y son más de 300 millones de euros para el año que viene. Y por último, nos centramos en la campaña de Navidad, porque los comerciantes esperan poder alcanzar casi el mismo nivel que en el último año antes de la pandemia. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre con las últimas novedades sobre el caso Plus Ultra, sobre esa investigación por posible prevaricación por la concesión de un rescate de más de 50 millones de euros a la aerolínea, que fue concedido por la SEPI, aprobado por el Gobierno, pero puesto en tela de juicio. A pesar de que el peritaje encargado por la justicia ha puesto de manifiesto posibles irregularidades, lo cierto es que la Fiscalía ha vuelto a pedir que se archive la causa. Por eso queremos hablar con nuestra compañera, con Gemma Huesca, experta en tribunales. ¿Qué tal, Gemma? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Gemma, conocemos la opinión de la Fiscalía, que pide una vez más que se vuelva a archivar la causa. Ahora lo que te preguntamos es, ¿qué dice la Abogacía del Estado? Bueno, la Abogacía del Estado efectivamente se alinea con el Ministerio Público y pide que se dé carpetazo a este procedimiento. Entienden que no se ha cometido ningún delito con la concesión del rescate, como bien decías, de 53 millones. Y bueno, además han remitido un escrito bastante duro al juzgado en el que apuntan que el perito se había extralimitado en sus funciones, pues porque digamos que plasmó sus conclusiones en documentos y en informes que no estarían dentro de la causa. Y además hay que recordar que la Abogacía ha pedido ya varias veces que se anule también el procedimiento, y no solo eso, sino que intentó que no se celebrase este peritaje porque considera que con todos los informes que obran en el sumario ya es suficiente para demostrar que Plus Ultra sí es una empresa estratégica. Claro, tú me hablas del peritaje, me dices que en opinión de la Fiscalía, en opinión de la Abogacía del Estado se ha extralimitado, pero lo importante es ver también qué es lo que decía el peritaje, porque ponía de manifiesto, digamos, posibles irregularidades dentro de esas cuentas de la aerolínea. Bueno, efectivamente, nosotros aquí estuvimos un poco informando acerca del peritaje que habían presentado los expertos. Por un lado hablaban de un préstamo que se canalizó en un paraíso fiscal en 2017, por otro lado les parecía sospechosas las condiciones de ese préstamo. La Abogacía lo que dice ahora es que no es relevante que ese dinero se gestionara en un paraíso fiscal y que las autoridades competentes conocían, ¿no?, de esta situación. O sea, no se pone, digamos, en causa o no se va en contra de lo que dice el peritaje por lo que dice, sino más bien por haberse extralimitado a la hora, digamos, de aportar esta información, lo cual es bastante relevante. Y sobre todo tú me hablabas, Gemma, de un escrito denso, me hablabas de esas conclusiones. ¿Qué es lo que opinan los servicios jurídicos del Gobierno? Porque ven en Plus Ultra una empresa que era viable. Bueno, la Abogacía, que hay que recordar que defiende al vicepresidente de la SEPI y al Consejo Gestor que aprobó el rescate, por un lado lo que dice es que no tienen problemas financieros, y es verdad que los documentos remitidos por Hacienda así lo acreditan, y por otro lado que esta empresa, digamos que cumplía las condiciones para recibir los 53 millones. Ahora el asunto queda en manos de la juez, que decidirá si archiva o si bien sigue investigando el procedimiento. Bueno, y esta causa está en marcha, si no me fallan los cálculos, desde hace más de 6 meses, desde el pasado mes de abril. La Fiscalía ya en varias ocasiones ha pedido que se archive la causa. Esta vez la excusa lo vemos en el peritaje. ¿Cuál ha sido la razón, la excusa en otras ocasiones para la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía, es verdad que al principio, cuando se planteó la posibilidad de suspender la parte de los 34 millones restantes que quedaban por conceder del préstamo, ahí la Fiscalía sí que se puso, digamos, un poquito más seria y sí que le pidió a la aerolínea explicaciones de por qué eran tan necesarios esos 34
millones que restaban del rescate. Pero también es cierto que, bueno, de un tiempo a esta parte la Fiscalía ni ve prevaricación ni ve la comisión de otros delitos, entonces digamos que en este momento de la causa Fiscalía y Abogacía sí que van bastante a la par, a lo contrario que las acusaciones, que obviamente insisten en que se tiene que seguir investigando si la empresa era o no era estratégica para recibir estos fondos públicos. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que decide la justicia. Como ven, seguimos a vueltas con ese rescate a la aerolínea Plus Ultra y desde luego aquí en Voz Populi seguiremos contando todas las informaciones, muchas de ellas con nuestra compañera, con Gemma Huesca. Muchas gracias por tu información. A ti, gracias, Alberto. Y abrimos ahora página de economía en Barra Libre y hablamos de la mochila austríaca, de este modelo del sistema laboral implantado en Austria, como saben, defendido por parte del Partido Popular, defendido en su día también por parte de la vicepresidenta de Economía, de Nadia Calviño, pero se posicionó en contra, por ejemplo, Unidas Podemos. Pues bien, Mercedes Serrayer, compañera de Economía de Voz Populi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, resulta que esa mochila austríaca o una especie de mochila austríaca se podría implementar en España con respecto, en este caso, a los ERTE. Esto es lo que estás contando, cuéntanos. Así es, la nueva propuesta de ERTE, unos ERTE muy concretos para causas estructurales, cíclicas, que está ultimando el Gobierno en esta nueva mesa que está tutelando Nadia Calviño, se incluye una propuesta de recolocación de trabajadores en la que se implanta la semilla de una mochila austríaca. Mercedes, nos hablas de la semilla de la mochila austriaca para familiarizarnos un poquito más con este sistema del cual ya hemos debatido en el pasado. A ver, ¿qué es exactamente la mochila austriaca que está implementada en Austria? Otros países tienen modelos, si no similares, podrían converger hacia este modelo y que nos podría afectar a todos en algún momento dado si finalmente se implanta. ¿Qué es la mochila austriaca y por qué están a favor unos y otros en contra? La mochila austríaca existe desde 2003 en Austria y es un sistema por el que la empresa va haciendo aportaciones para una especie de futuro despido del trabajador, y en el momento en el que este despido llegue, el trabajador puede convertirla, hacerse cargo de este dinero, o bien puede guardarlo para su jubilación futura. Entonces es un modelo muy flexible que habría que adaptar a cada país y a sus particularidades, pero que no suele gustar a sindicatos, a Podemos tampoco, porque tiene cierta vitola de que va a haber un despido libre y de que se merman algunos derechos y que podría reducirse las cuantías además fijas y establecidas de nuestro sistema tan rígido en el despido. Pero sí ha sido defendido por el Partido Popular, también por Ciudadanos, y la Comisión Europea y Banco de España, Banco de España lo ha pedido, que por favor se implemente con los fondos europeos, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen, una semilla, dice nuestra compañera, de la mochila austriaca, un asunto del cual estaremos pendientes y seguro que también va a generar debate. Veremos si una tensión más en el seno del Gobierno de coalición. Mercedes Serrayer, muchísimas gracias por la información. A vosotros. Y vamos a seguir hablando de números, pero de una situación totalmente diferente, porque en este caso queremos hablar de Cataluña, los presupuestos y del dinero que destilan a TV3 o, en concreto, a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Porque, Marina Lías, ¿qué tal? Hola. A ver, Marina, resulta que, una vez más, el dinero destinado por parte de la Generalitat a los servicios públicos audiovisuales, a TV3, en aumento otra vez, una millonada. Sí, aumentan 3 millones con respecto a 2020. La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es la que engloba a TV3 y también a Catalunya Radio, y en esta ocasión, en el proyecto presupuestario de la Generalitat, ese dinero sube hasta los 300,6 millones de euros. Cosas curiosas, pues que está a punto de alcanzar la partida destinada a otras entidades del sector público, como pueda ser servicios de emergencias, o sea, el sistema de emergencias médicas de Cataluña, que es el que se encarga de dar atención de urgencias a todo el territorio de la comunidad autónoma. Bueno, por centrar un poco las cosas, esta cifra que vemos, estos más de 300 millones de euros para la Corporación Catalana, llega además en un momento precisamente en el que dentro del debate de los presupuestos generales del Estado en el Congreso a nivel nacional hemos visto varias peticiones, entre ellas por parte de Esquerra Republicana, también para, en fin, crear, digamos, o para empujar ese sector audiovisual de lengua catalana. Sí, es un momento clave, digamos, porque los partidos independentistas como Esquerra están pidiendo que la ley audiovisual española obligue a plataformas como Netflix o HBO a incluir un porcentaje fijo de contenidos en catalán, y la presidenta de esta corporación, de la corporación que integra TV3 y Catalunya Radio,
también exigió en septiembre 53 millones de euros aproximadamente para poder crear contenido y para sus nuevos proyectos. Entonces, bueno, pues este incremento en el presupuesto llega en un momento en el que están en medio de esos tiras y afloja con los presupuestos generales. Bueno, hablamos de un servicio público catalán, pero también hablamos un poquito de los números, de las cuentas. Más de 300 millones de euros. La pregunta ¿es rentable de alguna manera todo este conglomerado audiovisual? Bueno, es cierto que TV3 es una cadena pública que tiene más audiencia que otras, es la más vista en España en comparación con otras públicas, pero sí que es verdad que comparte numerosos problemas y coincide con los problemas que tienen otros entes públicos, ¿no? Por ejemplo, tiene una plantilla desorbitada de más de 2.000 trabajadores, tiene problemas con la agencia tributaria y además tiene problemas para atraer inversión de nuevos anunciantes, que es algo que ha detallado aquí numerosas veces nuestro compañero Rubén Arranz, que escribe también este artículo. Que, bueno, pues esa es la información de Marina Alías, de Rubén Arranz también, esas cifras, más de 300 millones de euros, que para comparar un poquito, hemos estado mirando los datos que tienen esos presupuestos ETV y la TVG, y lo que tiene la Corporación Catalana es más que estas otras dos juntas, para que nos hagamos una idea de cuál es su presupuesto y ponerlo en perspectiva. Muchas gracias por vuestra información. Gracias. Y queremos hablar también de la Navidad en Barra Libre, aunque todavía queda mucho, queda un mes y medio para esa fecha tan señalada y que esperamos que este año se pueda parecer un poquito más a la que conocimos antes de la pandemia. Habrá que ver si realmente el virus nos lo permite, porque ya saben que poquito a poco en estos últimos días está subiendo poco a poco la incidencia y esperemos pues que no nos depare una mala sorpresa de aquí a fin de año. Quienes son optimistas al respecto son sobre todo los comerciantes y por eso queremos hablar con nuestra compañera, con Nerea San Esteban. Nerea, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, vemos detrás de ti una imagen que recordamos de las pasadas Navidades, de la gente con mascarilla en la calle comprando regalos. Lo cierto es que el año pasado las Navidades evidentemente se quedaron muy lejos a nivel comercial de otros años, pero este año los comerciantes sí que esperan que se llegue casi a niveles prepandemia. Sí, así es. Vuelven las reuniones, vuelven los encuentros familiares, los regalos se multiplican porque en los encuentros hay más posibilidades de dar estos obsequios y la Confederación Española de Comercio calcula que se puede llegar a conseguir el 90% de la facturación de 2019. Es un dato muy positivo teniendo en cuenta que la media del año pasado, pues en el mejor de los casos, apuntaba al 50% de esta facturación, con lo cual los comerciantes pues ya se están frotando las manos esperando la que sea una campaña muy determinante para levantar sus cuentas este año. O sea, la facturación cayó a la mitad del año pasado más o menos. Este año los comerciantes esperan recuperar casi el 90% de lo que tuvieron antes de la pandemia y quien dice más ventas también dice seguramente un aumento de la contratación con respecto al año pasado o en términos genéricos, ¿no? Sí, digamos que la contratación es un buen síntoma para ver qué previsiones tienen los empresarios sobre esta etapa y podemos poner un ejemplo muy emblemático en las Navidades, que es el Corte Inglés. Por ejemplo, el año pasado decidió no contratar a ni una persona más para la campaña, para reforzar la campaña de Navidad, y este año va a contratar a 6.000 personas. Otras empresas como Adecco, especialistas en contratación temporal, hablaban de que se iba a incrementar un 20% respecto al año pasado la contratación en estos días, con lo cual es un síntoma de que esperan que las ventas se multipliquen, que crezcan y que sea, como decimos, un año determinante. Bueno, pues a ver si es verdad y recuperamos entre todos un poquito de esa alegría navideña que tanto perdimos el año pasado por culpa de la pandemia, a ver si se cumplen estas buenas perspectivas del comercio. Nerea San Esteban, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, y con esta información y con esta esperanza de cara a lo que suceda en las próximas Navidades, despedimos esta edición de Barra Libre, pero volveremos mañana con más contenidos. Muchas gracias.